La composición de funciones es una operación que se utiliza en el cálculo para diseñar, para crear nuevas funciones. Consiste en sustituir una función en otra. Por ejemplo, tenemos aquí la función f de x, que es 4x cuadrada menos 1, y la función g de x, que es igual a la raíz de x más 3. Yo puedo hacer una composición entre estas dos funciones para poder generar una nueva función. Para poder representar la operación de la composición de funciones, podemos hacerlo de cualquiera de estas tres maneras. Podemos escribirlo como f de x composición g de x, o lo podemos escribir como f composición g de x, o bien lo podemos escribir como f de g de x. Cualquiera de las tres maneras es correcta. Voy a hacer yo, como primer ejemplo, la composición f de g de x. ¿Qué debo hacer para poder realizar esta operación? Si ustedes observan, lo que se me está pidiendo aquí es que yo sustituya la función g en la función f. Es decir, voy a tomar la función g y la voy a sustituir en el lugar donde se encuentren las variables de la función f. Eso es hacer una composición. Entonces, vamos a sustituir. Muy bien. La función g de x es raíz de x más 3. Al sustituirla en f, voy a tomar esta raíz y la voy a colocar donde está la variable de la función f. Y nos quedaría de la siguiente manera. 4 por, aquí dice x al cuadrado. Entonces en el lugar de la x, debo escribir la función g, que es raíz de x más 3. Esto está elevado al cuadrado, menos 1. En algunas composiciones es necesario hacer algunas operaciones para simplificar, como en este caso. Por ejemplo, tengo la raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado. Aquí la raíz cuadrada y el cuadrado se eliminan y nos quedaría entonces 4 por x más 3 menos 1. Multiplicamos, nos daría 4x más 12 menos 1. Y finalmente, al simplificar, obtenemos 4x más 11. Significa que
la composición f de g de x es igual a 4x más 11. Y como habíamos mencionado, a partir de dos funciones conocidas, podemos crear, diseñar una función nueva. Vamos a hacer, utilizando estas mismas funciones, otro ejemplo. Pero ahora voy a hacer la composición al revés. En lugar de f de g de x, ahora voy a hacer la composición así. F composición g de x. Más bien es al revés. Esa que estaba escribiendo es la misma que ya había hecho. Más bien sería g composición f de x. Ahora, lo que vamos a hacer es, si aquí dice g composición f, quiere decir que ahora es f la que voy a sustituir en g. Entonces voy a tomar la función f, que es 4x cuadrada menos 1, y la voy a sustituir donde estén las variables de la función g. Vamos a tomar este término y lo vamos a sustituir aquí. Y esto quedaría así. Raíz cuadrada, aquí nos queda, en lugar de esta x, sustituimos la f para hacer la composición y quedaría 4x cuadrada menos 1 y luego le sumamos 3. Aquí también es necesario simplificar un poco y obtendríamos raíz de 4x cuadrada más 2. Y esta sería la composición que queríamos calcular. Ahora, una composición de funciones no solamente se hace entre dos funciones. Se puede hacer entre 3, 4, 5 o más funciones, las que sean necesarias. Eso dependerá de qué tan compleja sea la función que queremos obtener. Vamos a suponer ahora que aparte de estas dos funciones, tenemos una función más, que sería la función y de x es igual a e a la x. Y ahora vamos a calcular la composición y de f de g de x. Es decir, vamos a hacer una composición con tres funciones. Esto significa que vamos a sustituir g en f primero. Y lo que obtengamos, esa composición que obtengamos, luego la vamos a sustituir en i. En este caso, esta composición f de g de x sería lo primero que tenemos que calcular para después hacer la otra composición con i. Este término ya lo tenemos, ya lo hicimos, es este que tenemos aquí. Esta composición es esta y equivale a 4x más 11. Entonces quiere decir que si ahora voy a obtener i de esto, hay que sustituir este resultado, que es 4x más 11, en i.
¿Y cómo quedaría? Si y es igual a e a la x, entonces nos quedaría e elevado a la, y sustituimos la x por este valor, nos quedaría 4x más 11. Aquí no hay operaciones que realizar, por lo tanto, esta sería la función compuesta que estoy tratando de obtener. Es así como se realiza una composición de funciones.